Construyendo el camino hacia otro mundo posible, el canal informativo de Radio Nacional de Venezuela te invita a escuchar, a partir de este momento, Mundo Alternativo. Un espacio para el debate y la solidaridad. Latino soy latino. Latino soy. Yo soy de mi raza, de mi tierra. Latino soy. Con todo el alma quiero expresar. Soy. Con cuerpo con latino soy. Latino soy. Con esa hermosa pieza, La chica de Ipanema, interpretada por el grupo Deos Nova, el ensamble Manos a la Voz, así se llama el trabajo de este hermoso grupo de larenses, compartir y escuchar el trabajo musical de Deos Nova, el ensamble, es explorar, como lo dice así su dedicatoria, todos los sentidos humanos, el gozo de lo exquisito. Estos talentos músicos o talentosos músicos larenses integran su virtuosidad con los instrumentos típicos de la música venezolana para interpretar melodías tradicionales y brasileñas, enriqueciendo la música, liberándola de los dogmas, las fronteras, las banderas, reafirmando a Schopenhauer, el mundo no es sino música hecha realidad. Saludos a Alfredo Quintero, Jonathan Segovia, Jonathan Díaz, Marcos Infante, María Fernanda González, todos ellos del grupo Deos Nova. Por cierto que en este trabajo, Manos a la Voz, están como invitados Luis Miguel Badaraco, Laura Pérez, Calixto Cadenas, Henry Pérez, Gustavo Mendoza y Jorge Yepes. También a ellos nuestro saludo. Gracias por la dedicatoria tan bonita el día que nos encontramos allí en el Parque Francisco de Miranda. Bienvenida, bienvenido a Mundo Alternativo, un espacio para mostrar las luchas invisibilizadas por las grandes corporaciones de la comunicación. Efemérides revolucionarias.
hoy 4 de mayo. 1493, un día como hoy, la bula de Alejandro V divide el mundo entre España y Portugal. 1697, el corsario francés Jean-Bernard Pointís saquea Cartagena de Indias y obtiene un gran botín. También tenemos que un día como hoy, en 1810, la Junta Suprema de Caracas designa al almirante Lino de Clemente secretario de Guerra y Marina. 1904, la Compañía Francesa del Canal de Panamá entrega sus propiedades al representante del gobierno de Estados Unidos. 1905, nacen por la mar Estado de Nueva Esparta Francisco Narváez. También tenemos que un día como hoy, 4 de mayo, en 1927, Sandino inicia en Nicaragua la lucha de liberación contra los marines yanquis. 1962, insurrección antibetancurista. Se subleva en Carúpano el batallón de infantería número 3. Creo que le llamaron el Carupanazo. 1980 muere el mariscal Joseph Broz Tito. Y finalmente, un día como hoy, en 1994, Isaac Rabin y Yasser Arafat firman el acuerdo de creación de la primera entidad palestina en Gaza y Jericó. Bueno, muchos años después y nada ha cambiado en relación con el papel que juegan las instancias internacionales en el conflicto de Palestina y de Israel, o el llamado conflicto árabe-palestino, pero que no es más que la invasión de Palestina por parte del Estado de Israel. Richard con nosotros está en la grabación del programa porque aunque estamos hablando de las efemérides del 4 de mayo, tenemos que decirle responsablemente a nuestros usuarios y usuarias que es un programa grabado el día anterior por razones de una transmisión presidencial bien importante. Vámonos con la siguiente sección. Inquietudes de la red. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es. Y a través de paisalternativo@yahoo.com puede enviar sus inquietudes y comentarios y todo cuanto requiera divulgar. Recuerde que País Alternativo se transmite el lunes, miércoles y viernes, y los días sábado Mundo Alternativo de 2 a 2:45 de la tarde. A través de nuestro correo electrónico paisalternativo@yahoo.com puede enviar, como dijimos, inquietudes, comentarios, agenda alternativa. Un saludo a la gente de Resolver, Resocal, la Radio Café Estéreo, la gente en Uppsala, en Berlín, en Marsella, en el País Vasco, en la selva, en la montaña, desde donde nos escuchan a través de la página web de Radio Nacional de Venezuela, www.rnv.gov.be. Lo dije bien, ¿no? www.rnv.gov.be. Nos pueden seguir a través del Twitter, Hindu Piso Anderi, también País Alternativo. También estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales, así que no hay excusa para no seguirnos y no compartir con nosotros. Vámonos con la siguiente. Agenda alternativa. Bueno, y hoy va a estar a partir de las 7 de la noche el grupo IVEN de Mérida en la Patana Cultural. Ahí al ladito del CELAR hay un nuevo espacio para compartir la nueva canción del alba, los sueños de los trovadores, el encuentro para la música revolucionaria. En la Patana Cultural, hoy, a partir de las 7 de la noche, el grupo IVEN de Mérida, ese extraordinario grupo de trovadores que son una referencia en nuestro país, en los Andes venezolanos, que han cantado con gente como Pablo Milanés, Gerardo Alfonso, Vicente Feliú, Amaury Pérez y tantos otros. Han sido representantes nuestros también en otras fronteras. Así que estaremos allí a partir de las 7 de la noche, hoy, ahí al ladito del CELAR, en la Patana Cultural. Construyamos el poder popular. Y en esta sección vamos a estar hablando de las luchas que se libran en el mundo para destruir el fascismo o las acciones que el fascismo y que la exclusión, que el sistema capitalista, que un sistema depredador hace en contra de los pueblos, de las minorías y también de las mayorías, porque en definitiva el capitalismo ataca al ser humano en su conjunto, porque el gran capital busca enriquecerse cada día más, es decir, aumentar cada día más, y los pobres, que somos la mayoría
del planeta, pues somos cada día más pobres. Mientras el capital se enriquece, los pobres siguen siendo más pobres. Pero hoy en día la situación del mundo está cambiando. Hay pueblos que están en marcha en contra del imperialismo, del capitalismo, pueblos que se están rebelando. Nosotros somos vanguardia en América Latina, en esta región, en las luchas por la liberación y por la emancipación. No solo Venezuela, como un país además que ha despertado. Hace 14 años Venezuela inició un proceso extraordinario de la mano del presidente Hugo Chávez, comandante supremo, quien recientemente falleció, pero que cuyo legado y cuyo pensamiento, cuyo amor ha sido, ha sido multiplicado en cada una de las personas que lo apoyan, que lo siguen, que creyeron en él y que además siguen su tarea. Pero en el hemisferio en general hay países como el caso de Bolivia, Ecuador, Argentina, que se están despertando. El mundo entero, los pueblos del mundo entero están despertando. Y la gente cada día pues habla más del tema de la exclusión, de la discriminación, del racismo, del fascismo. Luis Miguel Delgado Arria nos envía un texto y dice las 14 ideas de Wilhelm Reich respecto al fascismo. No las vamos a leer todas, vamos a mencionar quizás algunas que tienen que ver con el tema que queremos hoy trabajar. Dice, por ejemplo, aquí: el fascismo es la expresión de una estructura profunda del carácter irracional del ser humano promedio y no solo de las capas medias. Más adelante dice también: las prácticas fascistas parecen derivarse de una pulsión con diferentes mezclas y grados de componente racial, fanático, totalitario, estatista, escapista, procapitalista y proimperialista. También otro de los puntos de este tema, 14 ideas de Wilhelm Reich respecto al fascismo, dice: el impulso vital fascista siempre está y estará a merced del fanatismo proto-religioso, el tribalismo político y el gangsterismo socioeconómico. Parte de estos puntos que nos envía Luis Miguel, a quien le damos las gracias. Y para hablar de racismo, de exclusión, pero también para hablar de esas luchas por combatirla, tenemos con nosotros a Chea Rodríguez. Ella pertenece, por supuesto, a la red inmensa del poder popular en Venezuela y del mundo, mujer transgénero y profesora de estudios jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. También está con nosotros Cody Vladimir Campos Azuaje. Él es del grupo Sexo, Género, Diversidad de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, bienvenida a Mundo Alternativo. A Chea la conocemos de hace mucho tiempo, de épocas de la universidad, y nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Primero, para la gente que nos está escuchando, que cuando uno dice, mujer transgénero, posiblemente muchos o muchas no comprendan. ¿Qué significa ser mujer transgénero? Sí, Hindu, tiene mucha razón. En la lucha que se ha dado por llamar sexodiversidad, hay distintos grupos de personas que tienen sus diferencias, que estamos juntos porque estamos marginados y marginadas por razones de nuestra sexualidad, pero que somos distintos. En el caso de las mujeres transgénero, somos personas que, lo diríamos vulgarmente así, mujeres que nacimos en cuerpo de varones. Nosotras somos varones legalmente, tenemos pene y testículos, pero resulta que reaccionamos, pensamos y sentimos como mujeres. Y muchos países en el mundo, comenzando por el más avanzado en este momento, que es Argentina, nos reconocen nuestra condición de mujeres. Así como hay transgéneros femeninas, también hay transgéneros masculinos, o sea, mujeres, hombres que nacieron en cuerpos de mujeres. En nuestro grupo también están los intersexuales, que son las personas que tienen dos genitales en el cuerpo. Tienen una sola identidad de género, se sienten mujeres, pero tienen pene y vagina al mismo tiempo, o tienen caracteres de los dos sexos genitalmente al mismo tiempo. Y también en este grupo están los gays y las lesbianas, que son las lesbianas son mujeres, que ellas se sienten mujeres, ya no están enrolladas, y su identidad de género es mujer, pero ellas, su gusto sexual, su afectividad va dirigida hacia las propias mujeres. Y en el caso de los gays, son varones que se sienten varones, pero su afectividad, su orientación sexual, como lo llama la sexología, es hacia los mismos hombres. En principio, entonces, somos 4 tipos de personas mezcladas aquí: gays, lesbianas, transgéneros y transgéneras, intersexuales. Sí, cuando nosotros hablamos de esos términos, o utilizamos esos términos,
Por supuesto que hay un sector de la población venezolana y en caso tal también mundial que lo rechaza por cultura, por religión, lo que hablábamos, por sectarismo, etcétera. No es fácil plantear digamos, esta característica humana. No es fácil plantearla en una sociedad que además ha discriminado siempre, ¿no? Que ha discriminado a unos por ser negros o afrodescendientes, a otros por ser asiáticos, que discrimina a través de la televisión. Pero también hay un componente religioso muy importante. Es decir, desde la religión también, o desde algunas religiones, para no identificar cuál, para no ofender a quienes nos estén escuchando y no les guste que le califiquemos su religión, etcétera. Pero se condena desde algunas religiones eso que ocurre. Se habla de contranatura, se dice que, bueno, que son perversidades del ser humano, etcétera. Aún así, con todas esas acusaciones, con toda esa digamos, sarta de injusticias para quienes están en ese lugar de la humanidad, hay una lucha importante, se ha librado una lucha importante. Y, por ejemplo, en Venezuela, nosotros tenemos una constitución que habla de que no se puede discriminar por ninguna razón, ni por religión, ni por clase social, ni de ningún tipo. Y eso incluye, por supuesto, quienes piensan, sienten de una manera diferente al otro, como en el caso que ustedes plantean, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? Es decir, ¿cómo, Cody, tú que eres joven, que tú eres un muchacho, ¿cómo ves tú lo ves como una dificultad, lo ves como un reto que tiene la humanidad para trascender? ¿Cómo lo percibes? Bueno, gracias por la invitación al programa. Yo siempre he dicho, y cuando tenemos los debates, siempre decimos que nuestra lucha es la misma lucha de las mujeres, la misma lucha de los afrodescendientes, la misma lucha de los indígenas. Uh-huh. Es la misma lucha de los excluidos de toda la vida. Sí se ha utilizado en algunas ocasiones las creencias religiosas para discriminar a estos grupos. Recordemos que antes a las mujeres no se le permitía estudiar porque se decía que la mujer tenía que aprender callada. Y esto nace también de la religión, cuando los afrodescendientes, las personas negras no podían entrar a la iglesia porque no tenían alma. Entonces ahora somos nosotras y nosotros los excluidos, pues somos los abominables, y entonces utilizan sus creencias sus creencias como para la discriminación. Esto igualmente se lleva a otros lugares. Las personas no somos, ¿cómo podría decirlo? Nosotros desde que nacemos estamos inmersos en un sistema y allí llegamos hasta que tomamos conciencia. Pero eso no quiere decir, como siempre lo he dicho, es como una piscina. Todos estamos metidos en esa piscina, pero cuando intentamos salir, igualito salimos mojados. Entonces está en nosotros tomar conciencia para acabar con todos estos prejuicios que nos llevan desde que somos niños hasta que tomamos la decisión de tomar conciencia. Entonces es allí donde se nos dificulta la cosa, pues. Ahora, ustedes, Cody, yo hablaba pues de lo que se ha avanzado en este aspecto. Decía Chea que en Argentina se les reconoce como mujeres. En Venezuela no ocurre eso todavía. Sí. Pero ustedes tienen una propuesta, han peleado desde hace mucho tiempo, porque aquí hay grupos, no solo del sexo, género, diversidad, ¿no? Como le llaman, como es la connotación, sino también grupos feministas, grupos que están en contra de la violencia contra la mujer. Es decir, se han unido en una lucha común, ¿no? Y tienen tiempo, y ustedes han entregado, entiendo, algunos documentos, pues han hecho estudios, se han organizado. Cuéntenos también de eso, ¿no? Bueno, yo le voy a hacer un resumen de esos documentos que hemos entregado recientemente, pero antes de hacerlo, vamos a hacer dos previos, Hindu, que son necesarios. Lo primero, nosotros debemos enviar un fraterno saludo revolucionario a los usuarios y usuarias de este programa y a la gente que está en este proceso, porque este proceso nos visibilizó. Ya no es solamente el artículo 21 de la Constitución, Hindu. Para no extenderme mucho, solamente en Venezuela en este momento hay 4 leyes vigentes que nos defienden. La Ley del Poder Popular, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley de Arrendamientos de Vivienda Nueva y
se me está olvidando una, la ley del sistema bancario. Hablan expresamente de nosotros y prohíben nuestra discriminación. Qué bueno. Además, Venezuela ha tenido actuaciones ante la ONU, ante la ILGA, por ejemplo, la International Lesbian and Gay Association, obtuvo su entrada, su pase al Consejo Consultivo de la ONU, Económico y Social, gracias al voto de la Venezuela chavista, del presidente Chávez y su gestión. Podría extenderme más, pero como quiero llegar a la propuesta, solo le voy a comentar otra cosa. En el Plan Patria, que acaba de ratificar Nicolás Maduro, nuestro hermano Nicolás, que lo acaba de ratificar, dice que nosotros, los grupos sexodiversos, no mezclo aquí a todos, a las feministas y demás, para hablar específicamente del caso nuestro, la identidad de género y la orientación sexual. El Plan Patria plantea 3 cosas sobre nosotros muy importantes en 3 capítulos distintos. Primero, somos instancia participativa de formación, transformación económica y protección social del poder popular, según el capítulo 2.3.1. Somos población vulnerable beneficiaria de políticas comunitarias, según el 2.3.4.3. Y somos población estratégica para la liberación frente a la violencia del capitalismo. Ese es el primer previo. El segundo previo que quiero hacerle es que resulta que en los medios de comunicación, actualmente la derecha, por razones de marketing, está hablando de sexodiversidad y de sexo-género diversidad, como si ya lo estuviera propiciando. Y es bueno, y además aprovecha esto para subestimar todos los avances que se han logrado el gobierno. Tira todo por el piso. Y me gustaría, antes de hablarle de las propuestas, decirles que nosotros nos estamos deslindando precisamente. El grueso de nosotros, inclusive grupos de oposición que no son golpistas, nos estamos deslindando de eso. ¿En qué términos? Advertimos sobre algunos voceros y voceras sexodiversos golpistas de quienes nos deslindamos categóricamente porque entorpecen el diálogo con los poderes públicos, subestimando mediáticamente nuestros avances para favorecer a la oligarquía. Esa oligarquía en el pasado lo que nos dio a nosotros fue colonias móviles, matraca policial, eso fue lo único que nos dio, ley de vagos y maleantes. Entonces ese grupo, ahora tildan a Nicolás Maduro homofóbico, empiezan a hacer una serie de campañas que no se adaptan a lo que ellos mismos han venido haciendo. Detrás de ellos están justamente las campañas que nos equiparan con la pedofilia, que nos prejuician, que nos patologizan. Ellos mismos son los adversos al Estado laico, los que meten el asunto religioso por el medio, con el cual se nos discrimina algunas religiones mayoritarias, las cúpulas de algunas religiones mayoritarias. Entonces, hago estas 2 advertencias primero y le digo en concreto. Frente al presidente Nicolás Maduro, el día 10 de abril entregamos un documento en el Palacio de Miraflores proponiendo 5 políticas públicas para que él las desarrolle. Confiamos en ese presidente que dice que es nuestro hermano desde la época de la infancia, que comprende nuestros derechos de esa época, como lo ha dicho públicamente. Primero, que se promuevan políticas para aprobar una ley antidiscriminatoria que, entre otras cosas, debe contemplar que los hechos de violencia por parte de funcionarios o cualquier persona, incluyendo la familia, sean castigados como delitos de odio. Y en esa misma ley, que la información sobre las sexualidades, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, venga de procesos científicos libres. Con eso vamos a enfrentar justamente el punto del religioso que manipula en esto. Y que manipula haciéndole el juego al capitalismo, por cierto, porque el que trabaja creando excusas para exclusión es el capitalismo. El capitalismo primero se fija en la gente que es pobre y débil y luego le pone las excusas encima. Ah, bueno, eres secretaria, bueno, eres negro, ah, bueno, eres gay, eres transgénero. Es la misma lógica de exclusión. Entonces, la primera propuesta de política pública es esta ley. La segunda, que se promuevan políticas para asegurar viviendas equitativamente para nosotros. No tenemos acceso porque los censos que se elaboran aún dentro del proceso no están incluyendo estas familias que no responden al esquema tradicional de papá, mamá, casados civilmente e hijos. En tercer lugar, en el caso de los transgéneros y las transgéneros y los intersexuales, que para nosotros se permita la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre, como se hace en Argentina, gratuitamente, sin intermediación de abogados, sin necesidad de hormonarse. La persona asume lo que es, se supone ya. La cédula dice que es varón, pero asume que es una mujer como lo asumo yo, con todas sus consecuencias, y tiene derecho a que se le reconozca tanto su nombre como el sexo en sus documentos. Encima, los tratamientos médicos, los diversos tratamientos que podamos requerir, tanto transgéneros como intersexuales, para poder lograr nuestra expresión de género de una manera adecuada, que no es un capricho, responde a nuestra personalidad, a nuestra íntima razón de ser. Y por último, en el caso de los gays y lesbianas,
que se les permita igualitariamente formar familias, que se les reconozcan las uniones de hecho, matrimonios y cualquier otra figura con la que cuentan los heterosexuales, adopciones, reproducciones asistidas, inseminación. Esa es la primera propuesta en el documento de la presidencia el 10 de abril. Y hay una segunda en el 22 de abril que se hizo ante la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y Blanca Cao, y ante el PSV, para que se apruebe en Venezuela el 17 de mayo, como ocurre en el resto del mundo, tomando en cuenta justamente que Venezuela hoy día es parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y debe estar a la vanguardia también en esta lucha, como lo está en casi todas las áreas de actividad social, que se reconozca el Día Internacional en Venezuela, el día nacional, porque es para Venezuela que lo estamos pidiendo, el Día Nacional contra la transgenerofobia, intersexofobia, lesbofobia y homofobia, para que ayude a combatir el odio y el rechazo irracional hacia nosotros, por parte de una gente que sí tiene enferma a la sociedad. Aquí los enfermos no somos nosotros, aquí los enfermos son el grupo que promueve el odio y la intolerancia en la sociedad y que hace que esta sociedad, en ese sentido, se equipare al racismo, a la xenofobia, a la intolerancia religiosa. Además de las leyes, CODI, Vladimir Campos Azuaje, de la Juventud del PSUV y de Sexo, Género, Diversidad. Además de las leyes, ¿qué otros mecanismos permitirían sensibilizar a la población? Porque hay un elemento que nos preocupa, ¿no? En términos generales, no solamente con el caso que ustedes están planteando, sino en términos generales. Una cosa es la tolerancia y otra cosa es el respeto. Es decir, la tolerancia es no me queda más remedio. Es decir, no lo puedo matar porque la ley me lo impide, pero quisiera matarlo, ¿no? Las zonas de tolerancia, ¿no? Bueno, los tenemos allí, ahí están los leprosos. Es una zona de tolerancia. Pero el respeto es otra cosa. El respeto es la aceptación. El respeto es la aceptación desde el afecto incluso, desde la consideración. De decir, él es igual que yo, tiene sus gustos, tiene sus necesidades, tiene su forma de ver la vida distinta a mí, pero es igual que yo. Es decir, es un ser humano como yo, ¿no? Ese es el respeto. El respeto es el respetar lo que tú pienses, lo que tú sientas y lo que tú hagas en el marco del respeto mutuo. Es decir, lo que tú vas a hacer no me va a perjudicar a mí, porque si me perjudica, ya ahí estaríamos hablando de otros elementos que serían sancionatorios, etcétera, ¿no? Porque cuando uno violenta el derecho del otro ya hay una situación distinta. ¿Cómo lograr que la gente sea más sensible y que la gente respete? Sí, ¿qué mecanismos utilizar? ¿Cómo hacer? Además de las leyes, además de la promulgación de textos jurídicos que penen, que sancionen, etcétera. ¿Cómo hacer? Yo creo que esto es un cambio cultural y siempre digo a las personas cuando me preguntan esto, siempre he dicho que las personas tienen dos opciones cuando crían a sus hijos. O lo crías intolerante, o lo crías de una forma donde pueda ver a todo el mundo y respetar a todo el mundo por su diversidad, porque todos somos diversos. Dentro de la diversidad incluso hay diversidad. Entonces siempre lo he dicho, tienes que respetar al otro, a la otra, porque nosotros no sabemos si tu hijo va a ser homosexual, no debes irrespetarlo, pero ese niño debe aprender a que si él no es homosexual, debe aprender a respetar, porque en alguna parte de su vida va a tener que compartir con alguno de nosotros o nosotras. Porque todo el mundo tiene un amigo o una amiga o un familiar que sea homosexual, bisexual, lesbiana o trans. Entonces eso es respetarnos dentro de la diversidad. Y que como te estaba diciendo, nosotros somos diversos de color, diversos de forma de pensar, pues incluso política. Yo creo que el respeto es fundamental en todo esto. E incluso el presidente nos llama a la unidad dentro de la diversidad. Creo que eso es muy fundamental en estos tiempos de cambio. Sí. Por ejemplo, en la televisión nosotros no vemos programas de contenido donde se hable de manera respetuosa del tema, por ejemplo. Así como no vemos programas donde se hable de las personas con discapacidad o los niños con discapacidad, que suelen llamarlos con síndrome Down, por ejemplo. Que se trate ese tema para sensibilizar a la población. No vemos tampoco programas donde se sensibilice a la población sobre el tema del respeto, de la aceptación del otro. Las telenovelas que en las empresas privadas de comunicación o en el cine, en la industria cultural, mayoritariamente atacan o plantean el asunto, no el problema, el asunto. Lo plantean siempre, o si no es desde la burla, es desde la humillación, desde la subestimación. No conviene, Gindo, me refiero, a ellos no les conviene,
porque ellos representan un modelo económico que vive justamente, que se alimenta de la individualidad, del egoísmo. Que una persona respete a la otra significa que la vea potencialmente como una aliada, y significa también que esa alianza podría desplazar los intereses económicos que dominan la sociedad. Entonces no les conviene. Cuando usted dice qué tipo de acciones se pueden tomar aparte de la ley, bueno, justamente en las propuestas que estamos haciendo, una de ellas es que la educación en materia sexual sea de origen científico libre, pero el Estado es quien debe promoverla en toda etapa y nivel de la vida, y a nivel educativo y comunicacional también, porque solamente el conocimiento de origen científico libre es el que puede permitir comprender algo que siempre ha existido, pero que de los últimos 50 años para acá es que viene teniendo soporte en el mundo del conocimiento, sin ese fanatismo irracional del que habla Wilhelm Reich, justamente, la manipulación del fanatismo irracional de las personas para desunirlas y someterlas. Y otra cosa es, pienso yo que ya depende de los grupos activistas en Venezuela y en el mundo también, nuestro discurso, y más que el discurso, nuestra concepción de la política y la sociedad. Cuando se tiene un discurso y una concepción política en la que solo importa el poder adquisitivo para moverse en un gueto donde se hace gala de ese poder adquisitivo que llaman el ambiente gay, el ambiente lésbico, el ambiente transgénero, si ese es el discurso, yo no creo que nadie en la sociedad pueda apoyarnos. Ahora, o mejor dicho, yo no creo que las grandes mayorías quieran entenderse con nosotros para defender privilegios nada más. Ahora, si nuestro discurso es otro, si nuestra concepción es otra, la injusticia en la sociedad, el combate contra la injusticia, la alianza contra la injusticia, el desmonte de los opresores, yo pienso que la gente nos entiende perfectamente. Yo trabajo en una universidad y los estudiantes que yo tengo y mis compañeros en general en la Universidad Bolivariana no son ni transgéneros, ni gay, ni lesbianas. Y la verdad, tengo 10 años de institución. Y eso no se pega, porque es que también el tema que se plantea de manera ignorante es, bueno, o sea, como tú andas o como tú estás, es una característica, es naturaleza individual, ¿verdad? Fíjate que atendiendo a las ideas de Wilhelm Reich, él dice, entre otras cosas, dice, la rebeldía fascista deviene de una emoción en principio revolucionaria, pero nacida del temor a encarar la realidad de una coyuntura y a asumir los grandes o nuevos desafíos personales, grupales y de clase, que ésta le demanda en términos de su radical transformación. Hablando del tema de las clases sociales, o sea, y el tema también de que a veces reaccionamos de manera también fascista y no lo identificamos, ¿no? Nosotros se nos sale, por ejemplo, chistes que van en detrimento, en contra de una persona de la sexodiversidad, porque prácticamente es como está como naturalizado, ¿no?, en nosotros. Pero creo que más importante que eso es cuando tú reaccionas de esa manera, te das cuenta y dices, oye, está mal lo que hice, lo que dije. Es decir, hacer consciente de que efectivamente lo tenemos interiorizado porque es una cultura machista, excluyente, racista, ¿no? Pero el hacerlo consciente es lo más importante. No sé si querías agregar algo, Cody, a esa afirmación. Sí, yo creo que esa es esa visión binarista de lo que es ser hombre y ser mujer. Hay una sola forma que nos enseñan de cómo ser hombre y una sola forma de cómo nos enseñan cómo ser mujer, sin mirar que hay diversas formas. Entre el blanco y el negro hay muchas matices, hay muchas formas de ser mujer y muchas formas de ser hombre. E incluso se le discrimina a algunos heterosexuales hombres que tienen algunas cosas femeninas. Eso también es discriminado y su orientación sexual puede ser heterosexual y eso es discriminatorio. Entonces, es eso, pues, es dejarlo binarista, es dejar de ver el hombre y la mujer es así, el hombre es así, la mujer es esto, y esto es lo que tiene que hacer la mujer, estos son los roles de género que están impuestos. Como soltar todos esos prejuicios, eso que nos han, y que los medios de comunicación saben muy bien cómo meterlos acá, que era lo que tú estabas diciendo de la forma burlista, como nos ven, y que hoy día se han hecho películas patrocinadas por el cine venezolano, que ha hablado a la Villa del Cine, donde tenemos la película Sheila, Una casa para Maíta, ahorita está Azul no tan rosa, que son películas donde habla seriamente de la sexogenerodiversidad, pues, y abiertamente. Okay. Ahí, por cierto, que hay la bandera boliviana de nuestros indígenas en este espacio del planeta, que es una bandera de cuadritos, de muchos colores, de cuadritos, que no es la misma bandera que utiliza la sexodiversidad, pero se parece mucho.
Y esta bandera de cuadritos que representa la diversidad, es decir, la multiplicidad de formas de vida, de pensamiento. Y el sexo género diverso lo ha asumido también como, digamos, no es la misma, no es el mismo diseño, pero se parecen mucho, porque plantea eso, pues lo que somos, ¿no? Que somos como dicen, cada cabeza es un mundo, ¿no? Es decir, si todos fuésemos iguales, sería un mundo fascista. Si todos fuésemos iguales, es decir, la Alemania hitleriana, nazi, era eso. O sea, todo el mundo pensar igual, ser del mismo color, etcétera, ¿no? Que asesinó se habla de 6 millones de judíos, pero que asesinó a 57 millones de personas en Europa. Qué interesante, Hindu, que está mencionando ese punto que además está muy actual con el discurso del presidente Nicolás Maduro. Es bueno saber que el nazismo no solo arremetió contra Rusia, contra Polonia. El nazismo no solo arremetió contra los judíos. En el nazismo hubo un símbolo muy conocido que se llama el Triángulo Rosa, porque resulta que toda la gente como nosotros, que ellos sí es verdad que no distinguían si eran gay, transgéneros, toda ese poco de gente horrible, la llevaban también a campos de concentración y la mataban. Igual que también a otro grupo que no se le nombra, que son los gitanos, que era el Triángulo Verde. Todos los que representan... ¿Qué es lo que pasa aquí? El fanatismo justamente irracional. La cabeza cuadrada que no acepta diversidad y la diversidad como enemiga de la hegemonía del poder. Por cierto que usted comentaba hace rato, Hindu, sobre el asunto de la gente que quiere ser flexible pero le cuesta. Eso es normal y es bueno que suceda, porque los humanos somos así. Cuando eso no ocurre, más bien estamos frente a un proceso fanático irracional, donde por razones de marketing la derecha comienza a defender, pasa el switch como si se tratara de un robot, y ella dice que defiende cosas que en el fondo, cuando se presentan situaciones de conflicto, no las defiende realmente y se resquebrajan. Lo que hace que la persona asuma verdaderamente un compromiso y comprenda las cosas es ese dudar, errar, corregir. La buena fe de la que hablan en el mundo jurídico también, justamente. Sí. Si se genera, digamos, toda la serie de documentos, de marcos jurídicos que protejan a esta población tan importante del planeta, y hay una apertura, eso pudiera alguna persona decir, bueno, eso perjudica a mi hijo, puede perjudicar a mi hija, puede perjudicar a los niños o a las niñas, porque no es en realidad lo que queremos de una sociedad. ¿Qué respuesta le dan ustedes a eso? Yo creo que cuando se le dio derechos a las mujeres, los hombres no perdieron derechos. Y cuando nos darán derechos a nosotros, ellos no perderán derechos, sino que ganarán mucho. Porque como yo siempre he dicho, no podemos tener un socialismo completo y que la sexogenerodiversidad y que nosotros quedemos apartados de esto. Nosotros tenemos que formar parte, como la lucha afrodescendiente, como la lucha de las mujeres, como la lucha de los campesinos, ir a la par. No pueden ellos por un lado y nosotros por otro. O vamos juntos o no vamos a ninguna parte. Sí, decía María León, nuestra diputada María Leona, como lo decía el presidente Hugo Chávez, que la mujer se ha enfrentado, la mujer en sexo femenino, se ha enfrentado a una lucha terrible, porque no solamente es el tema de la lucha de clases, sino que la mujer ha sido 4 veces sometida. Ser sometida por ser pobre, pero también por ser mujer, pero también por ser negra, pero también por ser una persona con discapacidad y también en este caso por ser una mujer transgénero. Es decir, el tema de la lucha de clase se multiplica, pues se potencia en el caso de las personas de la sexo diversidad. Ustedes políticamente han planteado, digamos, de esta manera lo plantean, no es solamente un tema digamos, de una lucha por lograr algunas reivindicaciones, sino que se entienda también en el marco de la lucha de clases, que es tan importante concientizar, razonar en el mundo de hoy en día, que luchen contra el capitalismo y contra el imperialismo. Y contra el sionismo. Mire, aprovecho de aclarar lo siguiente. En esta iniciativa que estamos tomando con estos documentos, donde también está involucrado Leandro Viloria, que es del Comando Hugo Chávez, y Ricardo Jun, que es parte del grupo Alianza Lambda Venezuela, entre otros que estamos encabezando esta lucha, justamente ese es el punto principal, deslindarnos del pensamiento de la derecha. ¿Cómo se puede aspirar a una reivindicación estable y justa si no se toma en cuenta el problema de la injusticia en la sociedad, el problema de la lucha de clases justamente, el problema de la honestidad, de la valentía, de la solidaridad
¿Cómo enfocar eso sin contextualizarlo en un cambio en la sociedad? Yo en particular, y creo que ninguno de nosotros, es más, estoy segura que ninguno de nosotros está interesada en una sociedad que simplemente reivindique el privilegio de que una persona que tenga dinero en el bolsillo pueda ir a un bar y que ese sea el único objetivo de la lucha. El objetivo de la lucha debe ser que todos, con billete o no, que todos y todas, como parte de la sociedad, como gente que vive su vida no solamente como sexogénero disidente, como sexogénero subversiva, porque hay otras maneras también de decir eso de sexogénero diversidad, que nosotros y nosotras estamos apostándole un cambio en la sociedad que tenemos que valer verdaderamente como derecho colectivo, independientemente de lo que representemos económicamente, simplemente por nuestra condición de seres humanos. Y creo que eso solo se puede lograr en socialismo. Y creo que ese justamente es el discurso que nos va a salvar frente a la sociedad en épocas recalcitrantes como las que vivimos, donde la derecha justamente llama al fanatismo y la exclusión. ¿Cómo se explica que hombres digamos, personas llamadas gay, porque ese es el uso, ese término se ha popularizado, digamos, que son de la derecha, que son dirigentes políticos, que son gay, que uno no tiene que tener ni 4 ojos de frente para darse cuenta que son gay, reaccionan de esa manera? Es decir, reaccionan en contra de lo que se está propiciando en este proceso. Reaccionan de manera discriminatoria, reaccionan de manera fascista. O sea, ¿cómo se explica, no? Porque yo diría, bueno, si hay un proceso que defiende mis derechos, yo estoy con ese proceso, ¿no? Ya va, defiende mis derechos en los míos, pero los derechos... ¿Quién dijo que los grupos que dominan en la sociedad alguna vez han tenido carencia de... No lo puedo llamar derechos, Hindu, porque hay que diferenciar un derecho de un privilegio de clase. Los grupos que tienen privilegios de clase nunca son víctimas de nada y hacen lo que les da la gana. Ellos pueden oponerse ellos no se están oponiendo a que ellos mismos tengan esos privilegios. Ellos se están oponiendo a que ese privilegio se transforme en un derecho colectivo, donde de verdad todos y todos avalgamos, porque eso no les conviene, le pierden la hegemonía, justamente. ¿Qué ibas a decir tú? Siempre se me olvida tú. Ay, ¿pero por qué? Tú no eres Pichirre. No. No eres, ¿verdad? No. Cody. Que aportar iba a aportar que cuando el oprimido piensa como el opresor, defiende lo que el opresor hace. Ajá. Entonces, eso también pasa en la comunidad sexogénero diversa. Por eso vemos tantas personas que dicen que son de closet, porque empiezan como el opresor y entonces ellos mismos defienden aquello por lo que deberían luchar. Entonces, eso también pasa con la derecha venezolana, lamentándolo mucho. Una persona sexodiversa, del sexogénero diversa, pobre, que defiende al oligarca, en este sentido también es una cosa como extraña, pero tiene que ver con el tema de la conciencia, Chea. Ojo, sí. La conciencia, hay varios elementos, Hindu. En primer lugar, hay gente que es pobre, aparentemente, pero no es tan pobre, porque en los barrios también existen clases sociales. En los barrios hay bodegueros especuladores, hay gente que tiene 12 microbuses y los trabaja con avances, hay gente que hace préstamos, que vive de la usura de los préstamos. Entonces, dentro del grupo que llamamos pobres, entre los cuales hay sexo diversos también, sexogénero diverso, no necesariamente todos son realmente... El hecho de que vivan en zonas pobres no significa que son pobres. En segundo lugar, la derecha hace bien el trabajo del marketing. Ella apoya estas causas muchas veces por marketing. Por ejemplo, en Suecia y en Nueva Zelanda, donde se lograron, por ejemplo, el matrimonio igualitario para los gays y las lesbianas. La derecha de inmediato apoyó, pero quien lo propuso realmente fue el Partido Laborista, el partido de izquierda. Lo que pasa es que la derecha no es tonta para perder votos. Por cierto, yo le llamo la atención al proceso bolivariano, que también piense en el aspecto electoral, que me parece que no es mero oportunismo, es importante. ¿Por qué le vamos a regalar nosotros cerca de 500,000 votos entre gays, lesbianas y familiares y transgéneros y intersexuales a la derecha, cuando la derecha realmente no cree en esto y el socialismo sí cree en un mundo igualitario? Entonces, volviendo a lo que usted preguntaba, es un problema de conciencia, es un problema de que la derecha sabe hacer muy bien te pueden decir que lo mismo pasa con la gente que se le ha otorgado una vivienda por la Gran Misión Vivienda de Venezuela y votó por Capriles. Claro, Hindu, pero también hay una cosa,
La gente que votó, este proceso se hace con votos. Y mucha de esa gente que votó a favor de Capriles no es oligarca, simplemente está enrollado, confundida, en parte porque también hay sectarismo dentro de la izquierda que los espantan. Eso no quiere decir que todos. Hay gente que está muy clara en que ella es de derecha y tiene privilegios que defender. Pero hay que jalar a esa gente hacia acá. Venezuela no tiene 7 millones de oligarcas, ¿vale? Y fíjese que ya no estamos hablando de sexogénero subversivos ni incidentes. Estamos hablando del pueblo. Venezuela no tiene 7 millones de oligarcas. Aquí tenemos algunos problemas de sectarismo, como el machismo que le aplica justamente a alguna gente de izquierda y el problema religioso de alguna gente que se le olvidó que ella debería ser laica por ser de izquierda y que nos los aplican a nosotros justamente. Solamente nosotros somos los únicos marginados por ese grupo. No tendrá que ver esa estampida de votos temporal, porque todo cambia. Temporal no tendrá que ver con ese sectarismo. Yo creo que eso... Es un proceso multifactorial. O sea, digamos, tiene que ver con el tema de la conciencia, lo que tú has aportado, el tema del sectarismo de algunos grupos, el tema también del abandono en la gestión, el tema también de que hay gente que sencillamente su corazón no le da, pues recibe un aporte y no le da y sencillamente no apoya y ya está, ¿no? O sea, hay una serie y seguramente muchísimos otros factores más que propiciaron la manipulación, etcétera. Pero bueno, este tema da para un foro, así que vamos a comprometer a Chea y a Cody y al grupo para hacer un foro itinerante con ustedes, porque me parece extraordinario este tema y nos falta tiempo para desarrollar. Un llamado. Mi número de teléfono celular es el 0416-801-4142, 801-4142. Yo invito a todos los activistas del país a que nos conectemos para que antes del 17 de mayo, que es el día contra la homofobia, la transgenerofobia y lesbofobia, organicemos las acciones que vamos a tomar en las plazas Bolívar de todas partes del país. Este es el momento de luchar, este no es el momento de recular. El proceso bolivariano puede comprender y puede apoyarnos como de hecho lo ha venido haciendo. ¿Algún correo electrónico, página, Twitter? Mi Facebook es Chea Rodríguez y el correo chearodriguez@yahoo.es de España. Bueno, y también el llamado a los compañeros y las compañeras a que nosotros no somos más que homosexuales, lesbianas o trans. Nosotros somos gente, somos pueblo, somos obreros, somos estudiantes. Y que este proceso directamente nos ha beneficiado en educación, en vivienda, en salud, las pensiones. Todos somos beneficiados no solo por ser homosexuales, sino por otras cosas. Entonces es a seguir construyendo patria desde acá. Bueno, muchísimas gracias a Chea Rodríguez y a Cody Vladimir. Estuvimos en este interesantísimo tema y nos vamos con la última sección de hoy. Revolución de las ideas. Y como recordaba siempre Sergio Rodríguez, estudiante asesinado en la Cuarta República y por la Cuarta República, cuando no nos asombre la injusticia, tampoco nos asombrará la traición. Van 219 campesinos asesinados. Van más de 260 y decimos, una vida es igual que 57 millones. Justicia para nuestro pueblo, para nuestros campesinos, para el pueblo libio, el pueblo sirio, el pueblo iraní, el pueblo iraquí y el pueblo palestino. Hasta la próxima. Construyendo el camino hacia otro mundo posible. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presentó Mundo Alternativo. Un espacio para el debate y la solidaridad. Latino soy latino, latino soy, y gozo de mi